Entonces, aquí vamos a ver ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, pues, por favor, copien. Si quieren copiarlo. Dice, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o movimiento rectilíneo, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es un movimiento rectilíneo con aceleración constante y distinta de cero. Entonces, está bien. Pero es que es acá, o sea, yo... Sí, pero o sea, como Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, Dios santo. Se complican la vida. Es un movimiento rectilíneo con aceleración constante y distinta de cero. Entonces, cuando nosotros tenemos ese movimiento, o sea que su aceleración va a ser constante. Es como los piques ilegales, ¿no? ¿Qué es ilegal? Que eso andan en línea recta, pero rápido. La aceleración es constante. ¿Listo? Entonces, cuando la aceleración es constante, la velocidad varía. ¿Listo? Eso tiene que ver con gravedad y con el movimiento circular. Que eso lo veremos ya cuando finalicemos año. Si es que llegan a finalizar año. Entonces, tenemos la aceleración constante. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos una aceleración constante, la velocidad va a variar. O sea, va a variar en posición y va a variar en tiempo. ¿Listo? La D en esta ecuación significa una variación, una tasa de cambio. ¿Listo? Que esto lo van a ver con derivadas. Entonces, la derivada es una tasa de cambio. ¿Listo? Ahora, la velocidad en sí es función del tiempo, pero esta velocidad va a estar dada por esta ecuación. La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más a la aceleración por el tiempo, ¿listo? Entonces, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿listo? Como la aceleración va a ser constante, pues aquí va a haber una letra. Si la velocidad inicial parte desde un punto en reposo, pues va a ser 0. Y así sucesivamente con respecto a un tiempo t. ¿Listo? Esta va a ser la ecuación que va a regir la velocidad. ¿Listo? De un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. ¿Listo? Entonces, como yo sé que la aceleración va a ser constante, la velocidad va a variar, pero también la posición varía de acuerdo a el tiempo, que va a ser igual a la gravedad, bueno, a la aceleración, perdón. La posición. Entonces, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más una posición inicial. ¿Cómo? Eso es una T. Entonces, en función del tiempo. ¿Listo? Entonces, esta ecuación también va a regir lo que es la posición. Ustedes están viendo funciones, ¿cierto? Esta función, ¿a qué se parece? A la de... A la de A por B. El trinomio cuadrado perfecto es una función. Pero es la que era como A, el otro acababa A, B al lado, más X cuadrado más X, no sé. Igual a 0. ¿No se les parece? Ay, Dios mío. Ese IFEX va a estar pero delicioso, ¿no? Sí, un punto. Y el libro que regaló
Esto en álgebra se conoce como trinomio cuadrado perfecto. Supuestamente. En álgebra, yo le estoy hablando de funciones. Esto es, si yo lo escribiera como una función de x, va a ser igual a x al cuadrado. ¿Esta función qué es? Lineal. ¿Esa función qué es? Alejandro Daza, ¿esa función qué es? Qué pena, profe. ¿Qué fue lo que me preguntó? Es que no se escuchó bien. Esta función f de x es igual a x al cuadrado. ¿Qué función es? ¿Qué tipo de función? Dylan Rodríguez, ¿qué es esa función? No sabría decirle, profesor. Función cuadrática. Perfecto. Cuadrática, eso. Sigan durmiendo, sigan durmiendo. Ajá. ¿Cuánto les apuesto que les pregunto esto en el examen y no saben? Entonces, tengo una función cuadrática que se parece a esta. Entonces, si yo dibujara esto como una función, si yo lo dibujara, entonces acá tendría aquí la posición contra el tiempo. Entonces, ¿cómo se dibujaría una función cuadrática? Claro, función lineal. Muy bien. Yo dije al revés. ¿Dónde está la berraca función lineal ahí? Yo las cogía. ¿Qué es una función lineal? Va para arriba. Pues la línea recta. Si me están hablando de funciones lineales, me imagino que ustedes sabrán que es una función lineal. La línea recta hacia arriba. Sigan pensando así. Una línea que o asciende o desciende. Sigan pensando así. En esas partes. Sigan pensando así. Ese quiz va a estar. Mejor dicho, si no supieron responder esta pregunta, me imagino cuando yo les diga una pregunta con respecto al informe. O sea, todo súper mal. Y de esa pregunta que yo les hago, depende de la nota. Entonces no me vayan a salir con esas. Una función cuadrática, si yo tabulo, ¿en qué plano estoy? ¿En qué cuadrante estoy? ¿Hoy tienen trigonometría? No. No. Ustedes están muy perdidos. Demasiado. A ver, el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, ¿no? ¿Cuáles son los cuadrantes? ¿Qué es un cuadrante? O sea, o sea, Dejen así. Dejen de embarrarla. Dejen de embarrarla. Vuelvo y repito, ¿en qué cuadrante estoy? Hombre. Tengo un cuadrante positivo porque yo no estoy dibujando acá. No, pero
¿El tiempo es negativo? Bueno, y entonces, ¿pero qué? No, muchachos, hablando en serio, ustedes son graves. Si no saben esto, Con esa cierta velocidad. Sí, porque es posición sobre el tiempo, ¿no? a ver, ¿ese qué tema era? Movimiento rectilíneo uniforme, y este es movimiento rectilíneo uniforme variado. Acá varía la velocidad. La aceleración es constante. Eso ya es una. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿hay velocidad? Entonces virtual. Porque aquí no. A ver, los de virtual. ¿Qué diferencia hay del movimiento rectilíneo uniforme y el uniforme rectilíneo uniforme variado? Yo sé, creo que yo sé. La velocidad varía. Está incompleta la respuesta. Muchachos, La ustedes pendiente, saben la argumentar. pendiente de una recta va a dar como resultado la velocidad. El cambio de la velocidad. A ver, la argumentación es esta. En el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración porque la velocidad es constante. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme variado hay aceleración porque la velocidad varía. ¿Ustedes sí saben argumentar? ¿Saben hacer un texto argumentativo? Se nota que no. Si no me argumentan eso en el informe, ya van a saber su nota. Si no saben argumentar. Muchachos, en serio, hablando en serio, ustedes no se ponen a pensar de qué va a ser de su vida. Ustedes ahorita lo toman de broma, pero la vida les da vueltas. Ustedes ahorita, jajaja, jijiji. Pero luego cuando ustedes vayan a estudiar una carrera, ahí es donde van a sufrir. Sea cualquier carrera. Muchachos, es que ni siquiera los niños de séptimo y octavo que les doy se comportan así. O sea, yo pareciera que estuviera hablando con unos primíparos de sexto. Y ni eso, se comportan mejor los de sexto. Si quieren, les doy cátedra nomás. No les pregunto nada, solo escribo tablero. Eso es lo que a ustedes les gusta. Solo tablero, nada de explicación. Entonces, las reglas van a cambiar de ahora en adelante. ¿Listo? Yo solo escribo. Si hay alguna pregunta, listo. Se la logro responder y demás resto. Ustedes verán. Entonces tenemos una función cuadrática. En la función cuadrática decimos que x al cuadrado es igual que decir f de x va a ser igual a x por x. Si yo asumo que este 1 lo reemplazo acá, me va a dar 1. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. Y si yo dibujo esto, entonces me da esta gráfica. Solo cojo el lado positivo porque el tiempo va a ser positivo siempre. Ahora, estas tres ecuaciones van a regir lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de lo que va a ser un ejercicio.
Entonces se dice, entonces me dice, por ejemplo, un automóvil. Ah, listo, no están copiando, listo. Yo no soy el que me arregla. Un automóvil que se desplaza a 60 kilómetros sobre hora disminuye su rapidez hasta llegar a 60 kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora en 10 segundos. Entonces me preguntan ¿cuál es su aceleración? No cambia. No, entiendo que cambia, pero no se supone que quiere hacerlo menos tiempo. Disminuye a 15 kilómetros. Era 15. Y ahorita les explico por qué. B. ¿Qué distancia recorre en los primeros 5 segundos? Entonces me dice, un automóvil que se desplaza a 60 kilómetros sobre hora disminuye su rapidez hasta llegar a los 15 kilómetros sobre hora en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración y qué distancia recorre en los primeros 5 segundos? Entonces, la solución es la siguiente. Yo sé que la ecuación base para la aceleración, o en este caso, pues, cuando varía la aceleración, porque aquí nos estamos entrando a un movimiento de aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el periodo de tiempo. ¿Listo? Que si la vemos en nuestra ecuación base, nosotros la vemos en la ecuación base que nos dio
que nos dio que la velocidad igual a la velocidad final, a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si despejamos de aquí la aceleración, nos va a quedar que la velocidad menos la velocidad inicial va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Es decir, que si el tiempo lo dividimos, entonces la aceleración nos va a quedar que es la velocidad menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Que aquí es donde aparece esta ecuación, que es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Esta es la demostración y el despeje de donde sale esa ecuación. Yo creo que siempre la solución sería la velocidad final sobre la velocidad. Una cosa que les voy a dejar claro. Cuando ustedes dicen siempre, ¿qué es lo que quieren decir con siempre? O sea, En todos los ejercicios. A ver. Como todo en la vida, no todo es igual de siempre. No todo es igual. Es dependiendo de lo que yo esté haciendo y realizando. ¿Listo? Entonces, lo que yo les digo, no se adelanten a los hechos y dejen que yo haga la solución y les explique el por qué. Entonces, voy a hallar la aceleración. Entonces, escribo otra vez, aceleración va a ser igual. La velocidad final esta vez es de 15 kilómetros sobre hora. Menos la velocidad inicial sería 60. Y todo esto lo divido entre el tiempo que demoró, que son 10 segundos. Entonces los 10 segundos los debo pasar a horas. Lo multiplico por un factor tal que segundos se me cancelen y me den horas. Entonces una hora son 3600 segundos. Acá sigo. Entonces 10 por 1, 10 dividido 3600. ¿Dónde están las calculadoras? En 0,06. Horas. Listo, entonces lo reemplazo acá. 0,0027 horas. Entonces la aceleración va a ser igual acá. 15 menos 60. Entonces tengo 15 kilómetros sobre hora menos, por más me da menos, 60 kilómetros sobre hora dividido 0,0027 horas. Entonces la aceleración va a ser igual. 15 menos 60, ¿cuánto da? Menos 45 kilómetros sobre hora dividido 0,0027 horas. Menos 1.67. Entonces me queda que la aceleración va a ser igual. Menos 45 dividido 0,27. ¿Cuánto? 0, Menos 16. Da menos 16. No, no, da menos 1.66. menos 1, Sería menos 45 dividido 4. 666. Periódico. Entonces aquí hago ley de extremos y medios. Entonces me da en kilómetros sobre hora por hora, hora al cuadrado. Entonces esta es la aceleración. El menos me indica que está desacelerando. O sea, es una aceleración negativa. Y luego acá decimos que disminuye su rapidez. O sea que tiene todo el sentido de que nos dé este menos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? El kilómetro por 100 cuadrado.
Kilómetro por 1, ¿cuánto da? Eso hay tablas de conversión. Eso hay diferentes tablas de conversión. Pero el caballo de fuerza no es... Eso lo vemos cuando estemos viendo fuerza de Newton. Ya, la segunda ley de Newton. Es un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. A ver lo que dice. Tiempo más un X sub 0. Listo, entonces en el segundo que nos dicen lo siguiente. ¿Qué distancia recorre en los primeros 5 segundos? Entonces tengo la ecuación de distancia del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, lo único que debo hacer es, como yo tengo la aceleración, ya hallé la aceleración, hallé, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, no lo dan, el tiempo, la posición inicial, acá no lo dicen, pero entonces ahí sería 0, ¿listo? Porque acá no lo dicen, no dicen cuál es la posición inicial. Si no me dice posición inicial, entonces yo digo que es 0, y lo único que tengo es que reemplazar, ¿listo? Entonces me queda que la posición en un tiempo t, que esto era lo que debían hacer ustedes en el informe de que me deben presentar mañana. Que el tiempo t, este tiempo t son los primeros 5 segundos. Entonces digo acá que son 5 segundos. ¿En qué posición estaba? Entonces esto va a ser igual a un medio de la aceleración. La aceleración es menos 1,6 periódico kilómetro sobre hora al cuadrado por el tiempo al cuadrado. El tiempo que me dan son 5 segundos. Al cuadrado. Más la velocidad inicial. ¿La velocidad inicial cuánto es? 60 kilómetros. Sobre hora por el tiempo, que son 5 segundos. Listo, voy a pasar esto para acá. ¿Listo? Entonces tengo eso, más 5 segundos por el tiempo, más la posición inicial, que son 0. Más 0. ¿Listo? Ahora, ¿quién me dice por qué estoy haciendo esto mal? Uy, ya. Porque yo no puedo cancelar horas con segundos. Pues les toca convertirlo a horas. ¿Listo? Ustedes eso lo hacen. Y luego hacen el desarrollo matemático. Y nos veremos en la próxima clase.